Bueno, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos todos los que están acá presentes en Maguen Abraham, bienvenidos los que están conectados. Hoy vamos a empezar el capítulo 2 del libro Mesilat Yesharim, de la senda de los justos, que es un capítulo muy interesante en términos de eh, como que va agregándole una capita sobre lo que vinimos estudiando desde que empezamos a estudiar este libro. ¿Se acuerdan que la introducción y el primer capítulo hablaba básicamente de cuál es digamos, la obligación del hombre en este mundo, de, eh, eh, explicó que el hombre tiene unas habilidades muy poderosas de aprendizaje, de poner en práctica, de aprender, digamos, de la experiencia, y habíamos llegado a la conclusión, o mejor dicho, el autor llegó a la conclusión de que es imposible que eso haya sido entregado porque sí. Es decir, si nuestra vida, ¿no? Estoy haciendo un pequeño resumen en medio oración, ¿no? Pero si nuestra vida en este mundo se limitara exclusivamente a pasarla bien, a estar relajados y nada más que eso, no se entiende el motivo por el cual nacemos dotados de un montón de habilidades muy complejas, si es que después no las vamos a necesitar. Esto es más o menos lo que planteamos hasta acá entre la introducción y el capítulo 1 de este libro. Hoy vamos a empezar con el capítulo 2, que habla en hebreo se dice Zeirut. Zeirut, la traducción es incompleta, pero sería como tener cuidado, tener prudencia o estar alerta, ¿no? O inclusive algunos lo traducen como que algo que hay que vigilar. Y acá el autor nos va a decir cosas en relación a esa cualidad que hay que incorporar en la vida. Déjenme, yo voy a hacer así, voy a ir leyendo algunos párrafos del texto original, una traducción media adaptada, porque la verdad que no hay muy buenas traducciones, o al menos yo no encontré al castellano, pero voy a compartir con ustedes por lo menos las ideas del autor y las vamos a ir tratando de analizar juntos para entenderlas. Él habla, les decía esta palabra en hebreo, zeirut, aún en el lenguaje moderno se usa mucho esa palabra como sinónimo de cuidado. Cuando hay, por ejemplo, una obra en la calle, te ponen un cartel que dice zeirut, cuidado, porque, bueno, están trabajando y a veces el lugar se puede poner peligroso porque en fin, está operarios, máquinas y demás trabajando en el lugar. Entonces él dice así: debe el hombre ser cuidadoso en sus actos y asuntos, es decir, observar y controlar sus conductas y caminos, si son buenos o no. La persona, lo que está diciendo es, la persona tiene que ser cuidadoso. Fíjense, habla de actos y asuntos, y observar y controlar sus conductas y caminos. Dice, si son buenos, la persona tiene que ir evaluando si son buenos o no, para no abandonar su alma al peligro de la perdición. Primer concepto. Ya, como hicimos el resumen, nos fue planteando, y el que no se acuerda, están todas las grabaciones, digamos, qué es lo que vinimos a hacer este mundo, lo vamos a ir repasando. Entonces él dice, mira, acá hay un trabajo espiritual que tiene que ver con el alma. Y la primera advertencia que hace es que hay que ser cuidadoso para que el alma no caiga en el peligro de la perdición, que es el gran desafío, es que el alma cumpla en este mundo su misión, su desafío para el cual vino a este mundo. Y dice, tampoco, que todo este cuidado también tiene que estar relacionado para no transitar la senda de la rutina. Y fíjense qué ejemplo da, dice, como un ciego en la oscuridad. Y esto, el raciocinio, en un principio nos va a obligar con seguridad, dice el autor. ¿Por qué? Porque al tener el hombre entendimiento y razón, va a intentar salvarse a sí mismo y salvar a su propia alma de la perdición. Y él pregunta, ¿y cómo es posible que alguien quisiera distraer su mirada
de su propia salvación. ¿Me van siguiendo? Es un poco larguita esta primera parte, ahora la vamos a ir desmenuzando, ¿no? Pero él plantea, entonces hay que estar atentos, hay que estar alertas, chequear los caminos y las conductas. ¿Son buenos o malos? Ahora vamos a ir analizando, no se asusten. Y después él dice, cuidado que tampoco caigas en la rutina y termines moviéndote como un ciego en la oscuridad. Y dice, esto a priori no debería costarnos, porque el raciocinio nos debería invitar a hacer ese trabajo, porque nosotros queremos salvar nuestra propia alma. Entonces, pero él también pregunta, ¿cómo es posible que alguien, o mejor dicho, que todos terminemos distrayendo la mirada de todas estas cosas? Entonces, él dice que no hay nada más humillante e ilógico que esta actitud, la actitud de aquella persona que se desentiende de todo su tema, digamos, de todo el tema vinculado con su propia alma. Ojo que estamos hablando de la propia persona. Acá no está hablando de ir a salvar a nadie, ni ocuparse de otras almas, ni de nada. Estamos hablando de la persona y la actividad en relación a su propia neyamá, su propia alma. Y termina este parrafito diciendo, el que así procede, o sea, el que no hace todo este ejercicio que está invitando a hacer, su bajeza supera la de los animales, o sea, es más bajo que un animal. ¿Por qué? Porque los animales por naturaleza se cuidan de sí mismos y huyen del peligro. Los animales, todos los animales, digamos, y todas las especies y razas, cuando detectan el peligro, lo primero que hacen es se tratan de escapar, a veces con éxito, a veces sin éxito, pero se tratan de escapar. Dice, ahora la persona no puede detectar el peligro, no puede detectar el riesgo, no hace nada. Dice, bueno, está actuando en modo subanimal, ¿sí? Y de vuelta da una referencia y dice, se asemeja al ciego que camina por las orillas del río. Miren el ejemplo que dio. Que su peligro está más próximo que su salvación. Claro, porque el ciego en la orilla del río, lo más probable es que termine mal la historia. No hay manera, digamos, en términos de probabilidades, hay pocas probabilidades de que el ciego caminando por la orilla de un río termine bien. Lo más probable es que termine mal eso. Y termina diciendo una frase muy fuerte. Dice, la falta de cuidado, tanto sea por la ceguera natural o voluntaria, son la misma cosa. Es decir, hay veces lamentablemente hay gente que no ve las cosas, ¿no? Y hay veces la gente no las quiere ver. Muy bien. Acá Gladys se me adelantó. Muy bien, perdón. Muy bien. Hay quien no puede y hay quien no quiere. ¿Ok? Entonces, leí hasta acá más o menos leí una versión libre de un primer parrafito de este segundo capítulo. Entonces, vamos a tratar de entender. Primero, digamos, al considerar todos estos métodos de cuidado, de vigilancia, es natural preguntarse por qué uno debería estar alerta. ¿Por qué es tan importante? ¿No? Estar alerta, estar consciente. Y la idea sería, ¿cuáles son los peligros que hay que evitar? Entonces, explican que la respuesta la proporcionó el mismísimo Moshe en la Torá, en un momento en el libro de Barim, el Pasuk dice así, he aquí, he puesto delante de ti la vida y el bien por un lado y la muerte y el mal por el otro. Y el Pasuk termina y escogerás la vida, ¿no? Dice, esto es la base, el sustento ideológico de por qué hay que estar atento, por qué es importante esto, porque es algo de lo cual no nos podemos desentender. Entonces, ¿qué pasa acá? Dice, a menos que la persona entienda que mal es idéntico a la muerte y que bien equivale a vida, no tiene sentido hablar de todo esto de acá, de la prudencia, de la vigilancia, de estar alerta. O sea, si no entendemos a qué se está refiriendo como vida y muerte. ¿Se acuerdan que ya estudiamos en otras oportunidades
esta referencia a vida y muerte no hay que entenderlo como vida y muerte literalmente, no es vida y muerte clínica, ¿no? Nosotros ya venimos estudiando y aprendimos el concepto de la vida en términos de la Torá, no es exactamente el mismo que en términos de, digamos, de la medicina. La medicina, el que está vivo es el que, no sé, respira o hay cosas más modernas, todavía el cerebro trabaja, aunque respire asistido, en fin, se considera vivo o muerto de acuerdo a los signos vitales que tenga la persona. En términos espirituales, en términos de la Torá, la persona está viva o muerta en relación únicamente a si está conectada espiritualmente o no. Si está conectada con Hashem, la persona está viva. Si Hasu Shalom, la persona no está conectada con Hashem, no tiene ninguna conexión espiritual, aunque la persona esté sana, aunque, como decimos siempre, viaje, compre, venda, alquile, vacaciones, haga todo lo que se les ocurra, la persona está, de acuerdo a esta lectura que estamos estudiando hoy, está, mismo que está en este mundo, está fuera de este mundo. O sea, está muerta. ¿Por qué? Porque no, el alma viene a este mundo a hacer una conexión espiritual. Y si esa persona ya está absolutamente desconectada, muy bien, esa persona está en este mundo, pero no está, ¿no? Ahí, hasta acá quiero que me acompañen porque es muy importante. Entonces, lo que está acá, resumiendo en alguna medida, es que el objetivo, como ya vimos, del paso de la persona por este mundo es apegarse a Shem, para lo cual es imprescindible que la persona sea consciente de qué es lo que hace, sea consciente de sus actos y sepa de antemano qué es lo que hace que lo va a acercar a Hashem y qué es lo que puede estar haciendo que lo va a alejar de Hashem. Si la persona no tiene esa sensibilidad, bueno, es como que en lugar de que él vive la vida le pasa, ¿no? Hay cosas que sabemos y estudiamos también en otras oportunidades que las decisiones que no tomamos nosotros, alguien las toma por nosotros. A veces las toma alguien con muy poco cerebro, pero las toma alguien. Eso es en todo lo que hacemos. Eso es en todo. Lo que nosotros no decidimos por nosotros, alguien lo va a decidir, porque hay decisiones que hay que terminar tomando. Entonces, el autor, el Rab Luchato, está empezando este capítulo y decir, mira, hace falta ese cuidado, esa prudencia, esa vigilancia, hay que estar atento para no vivir como un autómata, para no vivir una vida, digamos, que no tenga sentido de acuerdo a la perspectiva de la Torá, y hay que es un ejercicio. Vamos a ir ahora analizando algunas de las expresiones que él usó en este primer párrafo. Él dice, habla de Maasim. Maasim son actos, ¿no? Actos, por un lado, y también están los drahim, los caminos. Uno es mucho más en detalle, un acto tiene mucho más nivel de detalle que un camino. Entonces, pero curiosamente, el texto invita a revisar los actos, que sería el nivel de detalle, ya que los caminos, como son más abarcativos, es más fácil corregirlos. A veces es más fácil corregir algo, digamos, más general que algo muy particular. Entonces él está llamando que primero trabajemos con los actos, con lo que la persona trabaje con los actos. Después que revise también el tema de los caminos. Pero lo primero que tiene que hacer es el trabajo de los actos. Entonces, perdón. El texto decía que las personas, comparaba con los animales, y decía que los animales huyen de todo aquello que les aparece como dañino. El animal sabe cuidarse o intenta cuidarse. A veces, como dije, no lo consigue porque es la ley de la vida, que el más grande se come al más chiquito, etcétera, etcétera. Pero el animal, cuando ve que la cosa está así, trata de escabullirse, de escaparse, no se queda ahí, nos hace el distraído. Entonces, eh, digamos, el Rab Lopian dice, el instinto de la persona debería llevarnos, el instinto que nosotros tenemos, a pensar y contemplar, digamos, de manera de llegar a conocer a Shem.
Dice, debería ser una reacción instintiva, así como el animal tiene una reacción instintiva que se sabe cuidar y sabe alejarse del peligro, la persona debería instintivamente buscar una manera de apegarse con Hashem. Dice, y el que no usa el intelecto para eso es peor que un animal. ¿No? Esto es un comentario de un rab clásico, vivió, digamos, el siglo pasado, que analiza esta parte. Dice, mira, el instinto debería llevarte, porque deberíamos tener claro que el trabajo es, a ver, ¿cómo engancho yo con Hashem? ¿Cómo me apego? ¿Cómo me conecto? Si el desafío de esta vida es eso, es esa conexión. El desafío de esta vida no es comprar una linda casa, ni comprar un lindo auto, ni irse de vacaciones 3 veces por año. Ese no es el desafío de la vida. El desafío de la vida es, no hay ningún problema con vivir bien y con pasarla bien, no hay ningún problema, pero el desafío de la vida es alcanzar un nivel de apego con Hashem importante, lo más importante, lo más fuerte que podamos alcanzarlo. Y para eso, la persona debería, dice el Rab Lopian, usar su intelecto, así como los animales usan su intelecto reducido para, digamos, eh, intentar salvarse frente al peligro, las personas deberían también utilizarlo como para que su vida no corra peligro, su vida, de acuerdo a la definición que vimos recién, su vida espiritualmente hablando. Entonces, vemos que para lo que estamos estudiando, los Jajamim encuentran que en la persona podemos diferenciar 3 grandes tipos de actos. Están actos intelectuales, que están motivados por el cerebro, ¿no? Algo que lógicamente queremos hacer, que nos cierra intelectualmente y que eso es nuestra motivación, ¿no? Cualquiera este sea el acto, en cualquier orden, a veces es lo que nuestra mente descifra y entiende como algo, digamos, intelectualmente valioso, entonces va y lo hace. Hay otros actos que son actos emocionales, que están motivados por el corazón. A veces ya no es algo que intelectualmente se pueda defender, ni siquiera es esa la motivación, a veces es directamente lo que uno siente, lo que uno tiene ganas de hacer, independientemente si está siendo tonto o está siendo vivo o está siendo inteligente, ¿no? Eso creo que todos a veces hacemos cosas que, digamos, muy motivados por el corazón, a veces no es lo más correcto. Esto especialmente pasa entre padres e hijos. A veces el padre no calcula lo que le da, o la madre, ¿no? Lo mismo, lo que le da a sus hijos, y a veces ese no calcular, que es un acto de amor, también, digamos, puede no ser la mejor decisión, pero uno lo hace por amor, esa es la motivación, no es lo que corresponde, lo que conviene. A veces hay que sacar un poco de corazón y poner un poco de intelecto para hacer un balance, pero todos hacemos actos por amor. Y hay un tercer tipo de actos, que es, para esta clasificación, es un tipo de actos más mundanos, por llamarlo de alguna manera, que son los actos tienen que ver con la costumbre, ¿no? Las cosas que hacemos porque estamos así, medios automatizados, hacemos esas cosas. No es algo ni que decidimos intelectualmente, ni que siquiera el corazón nos lleva y nos guía del todo, sino que son cosas que terminamos haciendo, digamos, por costumbre. En hebreo, miren qué lindo esto que encontré. En hebreo, la palabra costumbre se dice ergel. ¿No? Una persona que lo hace por ergel. Ergel es la traducción literal es costumbre, pero fíjense, la palabra ergel tiene adentro la palabra regel. Regel quiere decir las piernas, los pies. Entonces dice que el regel es el órgano más alejado de la cabeza. Sí, él lo hace, digamos, como aquel que sale a caminar y hoy tenía que ir para el norte, pero la costumbre que siempre va para el sur, camina 10 cuadras, después se da cuenta que no, tenía que ir para el otro lado. Dice, bueno, porque fue por costumbre, pero en hebreo dice, fue por costumbre, ¿sabes qué? ¿Vieron la expresión que dice, tiene la cabeza en los pies? Bueno, este es como que le dio la fuerza que tendría que tener en la cabeza, se la dio a los pies. Entonces, acá es que vemos que
hay precauciones que todos tomamos en nuestras vidas en determinados aspectos. Por ejemplo, si una persona tiene que hacer una inversión económica, bueno, depende. Si la persona, no sé, tiene 100 monedas de oro y va a invertir una, va a tener un nivel de precaución, porque tiene un resto. Pero si la persona le ofrece un negocio que de su capital de 100 monedas de oro tiene que invertir 98, bueno, él para meterse en ese negocio va a querer tener otras garantías, va a querer tener otras seguridades, va a querer, digamos, evaluar el riesgo de una manera mucho más minuciosa porque sabe el impacto que esto puede ocasionar en su vida y en la de su familia, porque se está jugando todo lo que tiene. No es lo mismo una inversión que representa el 1% del capital que una inversión que representa el 98% del capital. Y también esto lo podemos ver inclusive en términos de la salud, ¿no? Por ejemplo, una persona se expone al sol. Por supuesto, todos tratamos de cuidarnos porque, digamos, sabemos que el sol está muy fuerte y está difícil, etcétera, etcétera. Pero también sabemos que en el peor de los casos podemos estar un poquito coloraditos, tener digamos, pasar una mala noche porque no podemos dormir y punto. Distinto es la persona que se tiene que exponer a la radiación. Los cuidados, no sé, un radiólogo se cuida de otra manera y con otra seriedad frente a los rayos con los cuales interactúa en el consultorio que una persona que va a tomar sol. Una persona que va a tomar sol normalmente se pone protector, etcétera, etcétera, pero es un día pasaron las horas y demás, sabe que es una cosa, y el radiólogo no sabe que no es chiste, que eso es mucho más grave. Dice, bueno, de la misma manera, en función, podemos evaluar, dice, digamos, cuán cuidadosamente, ¿no? guardamos nuestra espiritualidad, es una indicación de cuánto la valoramos. De vuelta, la vara es, de acuerdo a cómo uno cuida sus caminos espirituales, cuando digo los suyos es los de uno, los de su familia, los de sus hijos, los de que uno puede abarcar, ¿no? Porque a veces ya los hijos están grandes y ya salen un poco de abajo del paraguas de los padres. Uno a veces quisieran que tomen otras decisiones o acompañarlos para otros caminos, pero bueno, son los caminos de ellos. Pero dice, es importante saber esto. En la medida en que vos guardás o cuidás algo, eso también determina el valor que vos le asignás a eso. Si vos, esto es válido para todos los aspectos, ¿no? En el mundo material también somos iguales. Si tenemos una joya muy valiosa que nos la regaló una abuela, seguramente la vamos a cuidar mucho más que si tenemos una gomita del pelo digamos, de un de un peso, no sé si existe algo de un peso, pero algo que no es valioso. Lo que es más valioso, le vamos a poner otro cuidado y otra energía. Entonces, vemos acá que si la persona tiene un verdadero entendimiento de que su propia esencia como hombre depende de hacer el bien y alejarse del mal, ¿no? Y entendiendo como bien y mal, porque a mí me pueden preguntar, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Bueno, definición que nos va a acompañar durante todo el resto de este libro es lo bueno y lo malo se define entre lo que te acerca a Hashem y lo que te aleja de Hashem. Esto es independiente de las modas, es independiente de las tendencias, es independiente de lo que, digamos, uno opina o el otro opina. Esto es algo objetivo, es algo que estás por tomar una decisión, no sabes cuál tomar. Este es un norte que traen nuestros sabios. Este es un norte. Fíjate que si lo que estás por hacer te está acercando a Hashem o te está alejando de Hashem. Entonces, esta vigilancia de la cual él habla, digamos, va a ejercer una función de preservar la vida espiritual. Es un cuidado, así como se hace para preservar la vida material cuando hay un peligro. Entonces, eh, encontré una historia de un rab que fue se llama Mijael Ber Weismandel, que una vez él pasó Sukkot en Yemen, en Yemen. Entonces saben que en Sukkot una de las mitzvot es hacer las bendiciones sobre los
en hebreo se llama los Arbat Aminim, las 4 especies, la cual incluye el etrog, que es la principal y es la más importante, si se quiere, aunque las 4 son importantes, pero es a la cual más cuidado le dedicamos en términos de selección. Y parece que en Yemen hay muchos etrogim, es algo que está muy, digamos, eh, al alcance de la mano. Entonces dice que cuando llegó el momento en el templo de hacer la bendición, vino una persona con una bolsa y tiró sobre una mesa un montón de etrogim y cada uno agarraba uno y hacía la bendición. Y a él le llamó la atención porque en general los que alguna vez vieron cómo se compra un etrog, se lo compra despacito, con cuidado, analizándolo, mirándolo, buscando que sea, digamos, en términos de la halajá, que sea un fruto perfecto o lo más perfecto posible. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa la simetría, se evalúa el color, se evalúa que no tenga golpes o no tenga, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Sí, exactamente, deformaciones o hay veces como abolladuras también tienen. Entonces, ¿cómo? Exactamente, se busca que el etrog sea lo más simétrico, si se quiere, posible, que sea lindo, ¿no? Que a los ojos de uno. ¿Por qué? Porque el etrog además representa, esto es algo que estudiamos siempre para Sukkot, pero el etrog representa el corazón. Entonces, pero ustedes en cualquier lugar del mundo donde van a ver a alguien ir a comprar un etrog, no es que agarra y lo saca de una bolsa que tiraron recién, al contrario, se los cuida mucho, se los pone en cajitas, con protección digamos, antes se hacían en una especie como de lana, ahora se hacen ya de telgopor o esas cosas así, los materiales modernos, para que no se golpee, para que no se dañe. Entonces él vio este señor, este rab que fue a Yemen, vio que ahí agarraban, digamos así, y casi sin revisarlos, hacían la bendición. Pero al otro día ve que en un momento sube alguien a hacer Hasanut, a hacer de Hasán en el templo, y ve como otro lo increpa y lo baja. Le dice, mira, vos no podés ser Hassan porque ayer, digamos, todos sabemos que estuviste diciendo mentiras y que estuviste hablando cosas que no corresponden. Entonces, vos no sos una persona apta para llevar. Ustedes saben que el Hassan, mucha gente cree que el Hassan es únicamente tener linda voz y cantar bien. Eso es una parte importante, pero el Hassan tiene una responsabilidad muy grande porque el Hassan eleva las tefilot, los rezos de todos los que están en ese momento rezando juntos. Entonces el Hasán tiene que tener, digamos, algunas condiciones, por lo menos, digamos, mínimas. Entre ellas está el ser una persona que quiera a Am Israel, que quiera a todo el mundo y que la gente también lo quiera. No puede ser una persona que se esté peleando con todo el mundo todo el tiempo, porque si él tiene que elevar las tefilot, necesitamos una persona que sea, digamos, espiritualmente apta como para esa tarea, que es una tarea muy elevada. Además, el Hasán tiene la responsabilidad, ustedes saben que usamos Hasán porque hubo una época en que todo el mundo sabía rezar. Entonces cada uno hacía su rezo y se terminó. El Hasán fue instaurado como una manera de acompañar a aquellas personas que no saben rezar o que no saben rezar del todo bien, llamémoslo de alguna manera. Entonces el Hasán es como que cubre a todos esas personas que están, digamos, en el proceso de aprendizaje y todavía no lo saben hacer. Pero para eso hace falta, además, tener la intencionalidad correcta y tener el corazón correcto, ¿no? Porque en definitiva termina siendo un super mini gran acto de amor. Y dice, una persona que estuvo hablando cosas que no corresponden y mentiras y ofendiendo y demás, no puede ser Hassan. Entonces lo bajó. Entonces ahí el Rab dijo, dice, a veces nos equivocamos. A veces buscamos un etrog y estamos 2 horas eligiendo, ¿no? Porque cuando uno va a comprar el etrog no es que hay 4. A veces hay una mesa de 5 metros llena de distintos etrogim y nos quedamos mirando el etrog, ¿no? En detalle, por acá, por allá, con una lupa, con luz, con esto, con lo otro. Estamos buscando que el etrog no tenga, digamos, ninguna imperfección. Y la pregunta es, si somos tan meticulosos también,
en nuestras demandas de verdad. Si actuamos así, digamos, en otros aspectos de nuestra vida, a veces somos meticulosos con algunas cosas y a veces es cuando vos hablás, decís siempre la verdad, honrás siempre tu palabra, te dirigís a toda persona como corresponde, en fin, a veces nos enganchamos y creemos que es más valioso un aspecto, digamos, de la observancia y nos llevamos puestos otros aspectos que acompañan también cuando uno se lleva puestos esos aspectos, se lleva puestos a otras personas. Entonces, no es distinto, no debería ser distinto el cuidado que uno tiene por una mezuzá, por un etrog, por un tefilín, ¿no? Que uno también, el tefilín no compra el primero que le dan, averigua quién lo escribe, quién es la persona, por eso también tiene una consecuencia en el que lo usa. Lo mismo con la mezuzá, uno no hace apresurado y dice, dame cualquier mezuzá a la primera. Tratamos de asesorarnos y ver a quién comprarle, cómo, cuándo, dónde, etcétera. Dice, bueno, lo mismo deberíamos tener ese mismo nivel de perfeccionismo que tenemos en algunas mitzvot, en otras que son, si se quiere, mucho más cotidianas, ¿no? Como esta de no mentir, de no ofender a nadie, de honrar la palabra, en fin, nos creemos que hay otras cosas más importantes y no nos damos cuenta. Entonces este Rab contaba esta historia como diciendo que él también tuvo un aprendizaje. Al principio le pareció que ellos tomaban la mitzvah del etrog con liviandad, porque llegaba uno con una bolsa y sacaban de ahí en el momento y se terminó, y por otro lado se dio cuenta que no había liviandad ahí. Tal vez si se quiere había estrictez, pero bien puesta, ¿no? Entonces cuando hay una persona que no está actuando como corresponde, la bajaban, no dejaban hacer Hassan, aunque tal vez el etrog lo elegían con un poquito más de celeridad. Entonces, vemos acá que, ¿se acuerdan? Habíamos estudiado, no sé si se acuerdan, pues fue ya hace un par de años, en Pirkei Avot, en el capítulo 4, esto habrá sido hace 3 años por lo menos, hay una Mishnah que dice que la transgresión trae aparejada otra transgresión y que una mitzvah trae otra mitzvah. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuál es el problema? Esta es una declaración que como que es una ley de la naturaleza. No es que es un castigo, es como que vos abrís una puerta y de ahí van a salir determinadas cosas. Y abrís otra puerta y de ahí van a salir otras cosas. No pienses que porque prendés la tele te va a salir un sándwich de la heladera. Para que te salga el sándwich tenés que abrir la heladera. Y si abriste la tele, vas a recibir otra cosa, pero no comida, ¿no? A veces nos equivocamos, pensamos que hacemos determinados actos y vamos a obtener resultados o consecuencias como si hiciéramos actos totalmente distintos. Entonces, digamos, la pregunta es, ¿realmente lo creemos esto de que una transgresión trae aparejada otra transgresión? Porque si uno es consciente de eso, debería estar triplemente alerta de no pisar el palito, porque sabes que cuando te equivocaste, no viene esa sola, viene esa y viene con otra. ¿Entendés? No es gratis. Cuando yo estaba preparando esto, es una ley, es una ley, es una ley. Dice una transgresión porque cuando empieza es como que uno entra en un sistema y lo bueno es que para el otro lado también funciona. Cuando uno entra en el sistema de las mitzvot, uno hace una mitzvah y le va a aparecer la posibilidad de hacer otra y le va a aparecer la posibilidad de hacer una tercera y una cuarta y una quinta. Es como que va entrando en el sistema, ¿no? Para bien o para mal, funciona para los dos lados. Les decía que cuando estaba preparando esto, utilicé, entre otras cosas, un libro del Rav Twersky. Ustedes saben que el Rav Twersky trabajó mucho con adicciones y fue director muchísimos años de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos. Y él cuenta que una vez estaba, digamos, tenía un paciente que ya estaba en la etapa de sobriedad por un tiempo largo eh, y este paciente se cuidaba mucho de no tomar nada de alcohol porque sabía que, digamos, una vez que tomaba un poquito de alcohol, volvía a entrar en un sistema del cual le había costado mucho, mucho salir. Entonces cuenta que después de 8 meses de sobriedad,
este hombre había ido a una reunión y había tomado algo mínimo, ¿no? Pero había tomado alcohol, pero algo mínimo. Y dice que el hombre entró en pánico y volvió a la casa. Había estado en la celebración, en el festejo de un amigo que cumplía años, donde normalmente en un cumpleaños de gente adulta ponen un poquito de alcohol, ¿no? Y él al principio se había negado y después al final tropezó y tomó un poquitito, no es que se emborrachó ni mucho menos, pero dice que, cuenta él que un solo sorbo le hizo darse cuenta que, que realmente había caído, ¿no? Eh, que había tropezado con eso. Entonces cuenta que él volvió a la casa desesperado y lo llama al Rab, en este caso al Rab que estaba en modo médico, ¿no? En modo Rab, desesperado, contándole que había accidentalmente consumido una cantidad muy pequeña de alcohol. Nadie piensa que se había emborrachado, ni mucho menos, ¿no? Entonces dice que este hombre le dijo que estaba dispuesto inclusive a volver al hospital donde había estado internado antes para ser tratado y digamos, si era necesario hasta que la crisis pasara. En fin, todo, digamos, bastante asustado y bastante predispuesto a resolver el problema. Y el Rab plantea, dice, supongamos que una persona comió no sé, una barra de chocolate, por ejemplo, pensando que era kasher y después se dio cuenta que no era kasher. Dice, la persona tendría una reacción como este hombre que llamaría al rabino a las 2 de la mañana a decirle, ¿qué hago? Comí un chocolate pensando que era kasher y no era kasher. O sea, alcanza el mismo nivel de preocupación y de angustia que de este caso del ex adicto al alcohol que ahora estaba recuperado. Es decir, digamos, eh, ¿cuál es la diferencia? Dice, la diferencia es que el alcohólico sabe con certeza que una bebida lleva a otra. Él sabe con certeza lo que nosotros estamos estudiando, pero él ya lo vivió y él sabe que no existe tomar una cerveza, que cuando empezó a tomar es como que entró en un circuito que después va a venir otra bebida y otra bebida y otra bebida y otra bebida. Y lo descubrió esto de la manera más difícil, ¿no? O sea, lo descubrió por el camino del sufrimiento, no lo descubrió por el camino del estudio que estamos intentando. Ustedes saben que hay dos grandes caminos para aprender las cosas. O se aprende estudiando o se aprende a los palos, ¿no? Dándonos un palazo frente a la realidad. Él lo aprendió, digamos, por el camino más doloroso. Dice, entonces, pero nosotros a veces repetimos la Mishnah, estudiamos la Mishnah, pero no somos conscientes, o sea, no lo internalizamos como este hombre que desesperado llamó a su médico a las 2 de la mañana y poniéndose a disposición para lo que sea, con tal de ir atrás ese traguito que se había tomado. Entonces, fíjense que dice, el autor, el Ramjal, el Rab Luchato, habla y dice, se refiere a una persona que no está alerta como una persona ciega que camina en la oscuridad. Y la pregunta es, si la persona es ciega, ¿qué cambia si está en la oscuridad o en la luz? ¿Qué cambia? ¿No? El ejemplo que él da a muchos les molesta, porque dice, es ciego, punto. El ciego de día, de noche, no hay diferencia. Puede haber niveles de ceguera que algunos tal vez perciben un poquito la claridad, pero en definitiva él es ciego, no ve por dónde va. Entonces, para contestar esto, y por qué él utiliza este ejemplo, hay una historia en el Talmud que cuentan que un ciego iba de noche por la calle con una antorcha en la mano. Entonces, los demás le preguntaron, escúchame, ¿para qué querés la antorcha? Si no cambia, si vos no vas a ver más o menos, si tenés la antorcha o no tenés la antorcha. Entonces el ciego le dijo, no, yo no veo más, pero los demás me ven a mí. Y los que me ven a mí me pueden ayudar. Acá dice, habla justamente que es la persona que va como un ciego en la oscuridad. ¿Qué significa? Que el poder recibir ayuda hace falta que haya luz. En la oscuridad no se puede recibir ayuda, ¿no? O sea, ni uno puede aportar nada, ni los demás te pueden ayudar. Entonces acá lo describe como un ciego en la oscuridad, como alguien que está, ¿por qué? Porque está fuera del sistema y está fuera del sistema y no quiere ver el sistema y no conoce el sistema y no cree en el sistema, entonces está totalmente afuera.
Todos nosotros conocemos gente que está así, lamentablemente. Todos nosotros conocemos gente que está absolutamente, tiene una vida absolutamente desconectada del mundo espiritual. Piensan que está todo bien y son como ciegos en la oscuridad. Entonces, tengo acá en las notas donde dice que una persona que descuida este cuidado, esta vigilancia que acá está invitando a ejercitar, también deja, digamos, empieza a tener menos conciencia del peligro. Él mismo tiene menos conciencia del peligro, y entonces, y también tiene menos posibilidad de recibir ayuda. Es como que se van cerrando puertitas. Ni él se puede ayudar, ni los demás lo pueden ayudar. Está en el horno. ¿Sí? Con respecto a lo que dijimos antes en hebreo del ergel, el ergel es la costumbre, la automatización, el acto rutinario, digamos, que no está pensado, que no tiene, digamos, ni mente ni corazón puesto, o sea, por rutina, por rutina. Y no piensen que es algo digamos, difícil de encontrar. No piensen que es difícil de encontrar. Lamentablemente está mucho más presente en las vidas de las personas de lo que pensamos. Inclusive en el mundo, por ejemplo, de observancia religiosa, hay mucha gente que hace muchas cosas por costumbre, lamentablemente y no tiene la cabeza ni el corazón cuando la está haciendo. Vamos a encontrar en todo el mundo gente, con todo el dolor del alma lo digo porque es un ejercicio que nadie está liberado de caer en y de tropezar con esto, pero vos vas a encontrar gente que, por ejemplo, va todas las mañanas al templo a ponerse el tefilín, y viene como un autómata, ¿no? Se pone el tefilín, reza, qué sé yo, los 40 minutos, 45 minutos que dura el rezo, se va y su cabeza, su corazón, su mente, quién sabe dónde estuvo durante esos 45 minutos que estuvo. Se puso los tefilín, se los puso, pero digamos, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Y así lo podemos llevar para todas y cada una de las mitzvot. El que tiene alguna costumbre, una tradición de hacer determinadas cosas, a veces las hace, pero qué cariño le puso, qué emoción le puso, qué intencionalidad puso cuando estaba cumpliendo la mitzvah, es un signo de pregunta muy grande. Es un signo de pregunta muy, muy grande. Entonces, esto es algo que requiere permanente, digamos, chequeo y monitoreo para no caer en ese lugar lo que se llama en hebreo el erguel, el acostumbramiento, digamos, el acto a repetición, porque sí, sin tener, como dije antes, ni mente ni corazón involucrado. Entonces, dice, ¿y cuál es el problema de eso? Es como que la persona renunció al control intelectual de su comportamiento. Él ya ahora lo hace. ¿Por qué? Porque sí. Pero él renunció al control intelectual. Y dice el Rav Twersky, que este comportamiento así habitual, de costumbrista, se acerca mucho a lo adictivo. Dice, y a menudo desafía al intelecto. Eh, bueno, pasan esas cosas. Eh, hay determinadas actividades que no está mal hacerlas así, como un poco digamos, funcionando de manera automática. Pero llega un punto donde uno tiene que tratar de aprovechar el tiempo. Si la persona lo que hace, lo hace, digamos, no le puso garra, no le puso amor, no le puso intelecto. Si la mitzvah la hizo, la hizo. Pero ya estudiamos otras veces. Hay niveles en las mitzvot que hacemos. Hay nivel 0, hay nivel 1, hay nivel 1000. Bueno, nosotros queremos aspirar a llegar a niveles piolas, a niveles buenos. Y a veces te quedó en un nivel así, de ruedas desinfladas, ¿no? Tenés un auto con ruedas desinfladas. Y bueno, anda así, como sigue andando, pero no es que uno siente que está respondiendo y reaccionando a lo que le dice el conductor.
Acá encontré también una historia de un sabio que era un gran talmudista, un gran estudioso del Talmud, llamaba Shlomo Iger, y él una vez le dijo al hijo que había notado la costumbre de que el hijo se estaba acostumbrando mucho a decir "Shh, shh", cada vez que alguien de la familia hablaba en voz alta. Dice, y el padre le dice, mira, ese no es un buen hábito, porque a veces esa costumbre de reaccionar así callando cuando alguien levanta la voz, esto es algo que a mí me pasa mucho. Yo creo que, no sé, si estoy más grande o veo menos, pero tengo el oído muy sensible. Y cuando levantan la voz a mí me molesta. Y yo todo el tiempo estoy pidiendo en distintos ámbitos que bajen la voz. Dice, pero cuidado, una cosa es pedir que bajen la voz, otra cosa es callarlo. Dice, porque el padre le dijo, mira, a veces puedes estar callando a una persona que es mayor que vos o más grande que vos en Torah y en conocimiento y puedes estar faltando el respeto. Entonces una cosa es pedir que no grite o que no, por favor, que baje el tono o no sé, de una manera educada y otra cosa es el sh, sh, sh. Entonces, el Ramban Nachmanides, en una famosa carta que le escribe a su hijo, ¿no? Con recomendaciones, le dice, haz siempre una pausa para pensar qué vas a decir antes de hablar. Y él termina diciendo, dice, ¿cuánto dolor se evitaría en el mundo si la gente deliberara su discurso antes de decirlo y evaluara el impacto de sus palabras, digamos, antes de decirlas? Lamentablemente muchas veces la gente, todos nos apresuramos, ¿no? Nos apresuramos y no tenemos en cuenta a ver qué va a pasar con lo que voy a decir. Quiero ayudarlo al otro. Lo que le voy a decir, ¿lo está ayudando o le estoy haciendo, le estoy poniendo el dedo en la llaga? ¿Realmente mi palabra lo va a ayudar o lo va a terminar de hundir, por decirlo de alguna manera? Entonces, eh, el Talmud termina diciendo en el Tratado de Yomá, en relación a todo esto, que si una persona cometió un acto prohibido 2 veces, dice, ya a la tercera, ya no piensa en ello, ya se le hizo como algo permitido a los ojos de él. De vuelta, acto prohibido, la persona sabe que está mal, lo hace una vez, lo hizo la segunda, la tercera ya para él es algo permitido, se lo hizo hábito, se le hizo algo natural, es un problema y es por eso que el autor en este párrafo está insistiendo tanto en el concepto de tener cuidado, de tener registro, de tener, digamos, actuar como, en una de las traducciones que encontré es con vigilancia, ¿no? Como que estar monitoreando qué es lo que pasa. Entonces vamos a hacer un resumen hasta acá de lo que hablamos. El autor está hablando del cuidado que tiene que tener la persona sabiendo los riesgos que hay. Los riesgos que hay. Los riesgos que hay son que si la persona no está, digamos, hipersensible de lo que está bien y lo que está mal, entendiendo por lo que está bien lo que me acerca a Hashem y lo que está mal lo que me aleja de Hashem, si la persona no está sensible, puede fácilmente confundirse por influencias, por amistades, por modas, por comodidad, por relajación. Entonces dice, el problema es que el riesgo es muy grande. ¿Por qué? Porque estudiamos también hoy que el riesgo es un riesgo de vida espiritual, pero es un riesgo de vida. Cuando perdiste este registro, Hasu Shalom, la persona puede terminar desconectada, como todos nosotros conocemos mucha gente. Y cuando están desconectados, están vivos, pero espiritualmente están muertos, porque no tienen conexión. Entonces, en este mundo nadie vino a comprar, vender, vacacionar y mudarse. Vinimos a hacer cosas, pero si no estamos conectados con lo que venimos a hacer, es como que estamos, pero no estamos. Estamos ocupando un lugar, pero no estamos ocupando una misión. Baruch Hashem que tenemos el concepto de Teshuvah, Baruch Hashem que tenemos la posibilidad de volver. Entonces, ahí estoy resumiendo un poquitito. Empezamos a entender este concepto. Lo comparó con animales. Los animales tienen un instinto, se alejan del peligro, se alejan de lo que les hace mal. Todos los animales, todas las especies. Si la persona debería hacer valer ese instinto, entre comillas, animal que tenemos y actuar de la misma manera, alejándonos de lo que nos hace mal espiritualmente. Pero lamentablemente a veces ese instinto lo tenemos apagado. Lo tenemos apagado. ¿Por qué se apaga? Porque cuando algo que hacemos que está mal, lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces, la tercera ya no nos representa un desafío.
simplemente lo hacemos. No evaluamos, no consideramos, no nada. Entonces, ese es el riesgo. Entonces, entendimos un poquitito, perdón un minuto. Hablé como un lorito, me quedé sin, me quedé sin voz. Entendimos el riesgo, ¿cuál es? El riesgo de todo esto. Es un riesgo de vida. Por eso, fíjense que después de haber hecho una introducción, lo primero que te dice, mira, la persona, para construirse como persona, necesita estar, digamos, alerta y habla de caminos y habla de actos. ¿Por qué camino vas a ir? ¿Y cuáles son tus microactos que vas a tomar? Los dos tienen impacto. Los dos tienen impacto. A veces puedes pensar, bueno, pero esto es una cosa chiquitita, ¿no? Como dicen los jajamim. Hay mucha gente que piensa que si no hace todas las mitzvot, mejor no hace ninguna, porque dice, ¿qué sentido tiene? El Rebbe de Lubavitch había hecho una campaña gigantesca para que las mujeres de todas las edades prendan las velas de Shabbat. Y me acuerdo que él explicaba que las velas de Shabbat son una mitzvah en sí misma. Hay gente que lamentablemente, de manera errada, piensa que, bueno, si en la casa no se va a cumplir Shabbat, y si además no van a comer kasher, y si además no van a cumplir, no sé, un paquete de mitzvot, mejor no hago la de Shabbat, porque la de las velas de Shabbat, porque ¿qué sentido tiene? Y no es así. Justamente no es así porque cada una cuenta y cada una agrega una dosis de luz en la vida en el hogar de quien hace la mitzvah. Y también tenemos ahora a favor el concepto de que una mitzvah trae aparejada otra mitzvah. Entonces, esa pequeña vela de Shabbat que se prendió en una casa, que alguien puede pensar que es una mitzvah menor, Hasu Shalom, porque lleva 15 segundos y se terminó, dice, eso es abrir una puerta en una dirección. Y Hasbe Shalom, no hacerla o hacer una transgresión es abrir una puerta en otra dirección. Entonces, si Dios quiere, hasta acá quiero llegar con lo que vimos hoy. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están acá o de los que están ahí conectados. Y si Dios quiere, la semana que viene vamos a seguir avanzando en este libro y en este capítulo. Pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna queja. Abran el micrófono si quieren hablar de allá, porque yo se los apagué a todos. Bueno, están todos tan mansitos que les digo a todos Gracias, entonces, Diego. Gracias, querido. de nada, Gutu, de nada, de Gracias. nada. Bueno, Shabbat entonces Shalom. le digo a Shabbat todos, Shalom para todos. muchas gracias por conectarse, muchas gracias por venir. Y Besat Hashem, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Muchísimas gracias, Shabbat Shalom. Gracias, Diego. Por favor, gracias a todos, todo lo mejor.